Estamos dando la bienvenida al hermano Eleuterio Campos Ocampo, pastor de Salamanca, que viene de la República de México. Los saludamos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque el Señor está haciendo su obra en todos lados. Es una bendición grande saber que lo que el Señor está haciendo acá, también lo está haciendo en muchos lugares alrededor de la tierra. Aleluya. Abra su Biblia al capítulo número 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer ahí el verso 42 y el verso 46. Capítulo 2 del libro de los Hechos, y vamos a leer dos versos, el 42 y 46. Dice la: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Verso 46 dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aleluya. Como decía nuestro hermano Río, estamos iniciando una semana de motivación sobre el discipulado. Usted la semana pasada empezó a oír y a ver unas mantas, recibir unos papelitos que decía: no te quedes en la luna. ¿Cuántos oyeron eso? Bueno, la mayoría. Y queríamos despertar de alguna manera cierta expectación en usted. Quizá muchos de ustedes, estaban preguntando: ¿y qué quiere decir eso? Pero los que vinieron hoy empezaron a entender y a saber qué es lo que nosotros deseábamos trasladar como inquietud a su corazón. Y sabemos que el Espíritu siempre utiliza diferentes medios y diferentes formas para hablarnos. ¿Por qué decíamos no te quedes en la luna? Porque es precisamente una de las funciones, como lo vamos a ver en esta noche, del discipulado, que usted y yo podamos entender la doctrina de los apóstoles. El Señor ha venido revelando su palabra en estos tiempos finales de una manera maravillosa. Es como un río inagotable de doctrina profunda que viene fluyendo y fluyendo a través del ministerio apostólico que nos cubre y que es una maravillosa bendición de Dios. Pero muchas veces desde un púlpito y hablándole a más de 5,000 personas es difícil detenerse para explicar algo que usted tal vez no entendió. Es por eso que es importante que a través de los discipulados usted pueda acercarse para poder perseverar como hacían e hicieron hace casi 2000 años los primeros discípulos del Señor en la doctrina de los apóstoles. Pero el discipulado no solamente eso. Muchas veces pensamos que el discipulado solamente forma parte de algo que a un hombre en algún momento se le ocurrió. Ahora yo quiero decirle que el discipulado viene del corazón de Dios. Es tan tremendo el discipulado que fue precisamente lo último que el Señor encomendó a sus discípulos antes de ascender. Por un momento usted sitúese conmigo en esos 40 días en los cuales la Biblia dice que Él resucitado, dando pruebas convincentes, pruebas indubitables, dice la palabra de Dios, de que Él había resucitado. Durante esos 40 días Él les enseñó muchas cosas a sus discípulos. Pero lo más tremendo es que durante esos 40 días nosotros leemos, como lo vimos en alguna ocasión ahí en el capítulo 24 de Lucas, que el Señor a aquellos discípulos de Emaús les abrió su mente
Y cuando su mente fue abierta, dice que ellos realmente entendieron todo lo que el Señor durante 3 años y medio les venía enseñando. Entonces fue maravilloso ver cómo ahí ellos empezaron a darse cuenta que toda esa palabra, ese logos que de alguna manera había venido a su vida, se empezó a hacer rema. Por eso dice que ardía su corazón, porque esa palabra empezó a ser su verdad, empezó no solamente a ser una enseñanza del maestro de maestros, sino que empezó a ser una verdad que empezaba a libertar sus almas, porque déjame decirle que el discipulado es para el alma. Usted sabe que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser guardados irreprensibles en esas 3 áreas que conforman nuestro ser. Pero el discipulado, mis hermanos, es para el alma. Y no es una invención humana. Yo quiero tratar de enfatizar en esta noche la importancia bíblica, la importancia que tiene para el Señor que nosotros podamos ser discipulados. En esta congregación hay por lo menos 3 clases de personas. Hay asistentes que muchos de ellos los trajeron, yo no sé cómo los trajeron, pero los trajeron, están aquí. Dentro de esos asistentes puede haber gente curiosa. No nos asustamos porque al Señor también, cuando querían oír y había comezón de oír, se agolpaba mucha gente, y dentro de esa gente también habían asistentes. Pero también están aquellos que después de haber sido asistentes, el Espíritu Santo un día se reveló de una manera maravillosa a su vida, nacieron de nuevo, aleluya, y se convirtieron en testigos del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿quiénes son los testigos? Quizá el mejor ejemplo que nosotros vemos en la Escritura se encuentra con la samaritana en el capítulo 4 de Juan. Usted sabe que el Señor, durante su relación, su experiencia con la samaritana, Él tomó mucho tiempo para enseñarle la palabra, pero ella no entendía. Cada vez que el Señor le decía algo, la samaritana con su teología y tenía. Sabía que en Jerusalén era donde se adoraba. Tenía teología la samaritana, pero vivía mal. Eso significa que si usted tiene teología, conocimiento bíblico, eso no necesariamente le garantiza el vivir bien. Así que no tenemos que enfatizar el conocimiento bíblico, la cantidad de teología que usted pueda tener en su mente, no es lo importante, sino que realmente esa palabra bendita de Dios que se hace rema en nosotros y nos transforma, empieza a producir cada día una nueva vida que nos haga más semejantes a Él. Ella tenía conocimiento, pero vivía mal. Pero cuando se encontró con el número 7, de la misma manera que cuando usted se encontró con el número 7, el perfecto, aquel que en la vida, aquel que hizo que usted dejara de existir, que dejara de ser un muerto caminando con 2 pies, ese maravilloso Jesús, que cuando se reveló a nosotros, como lo hizo con la samaritana, y que Él tuvo que mostrarle en un ministerio profético, en un lance profético, cuál era realmente la vida de esta mujer, ella entendió quién era Él. La revelación de Dios es impactante para nuestras vidas, pero ella se convirtió en un testigo nada más. Y se convirtió en un testigo nada más porque salió corriendo. Dejó su cántaro que representaba su vida vieja. Todo aquello que rutinariamente ella hacía lo dejó. Y se fue a decirle a todos los de Samaria
que había un hombre que estaba ahí en el pozo de Jacob y que le había dicho toda su vida. Ella se convirtió en un testigo, y dice la Escritura ahí en ese capítulo 4 de Juan, que todos los que la oyeron corrieron para oírlo a él. Y cuando se convirtieron, porque también el Señor obró poderosamente con la palabra, le dijeron: ya no solamente creemos por tu palabra, sino que hemos visto que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero con todo lo maravilloso que ella misma, desde el día de su conversión, qué maravilloso fue usar a ella. Después de haberse convertido, solamente se convirtió en un testigo, pero el Señor nos está llamando a nosotros para ser no solamente testigos, sino que seamos sus discípulos. Por eso el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 8, si usted me acompaña, y verso 31 es un verso muy conocido, nos enseña que nosotros no solamente tenemos que parar o detenernos al creer. Hermano, cuando usted creyó, cuando usted nació de nuevo, apenas ahí empezó el proceso. Pero muchos de nosotros nos hemos quedado ahí. Y dice el verso 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice su versión? Verdaderamente sois mis discípulos. ¿Quiere decir entonces que hay requisitos para ser discípulos del Señor? ¿Quiere decir entonces que hay demandas? ¿Quiere decir que no es solamente asistir a la iglesia y perseverar como hicieron los primeros cristianos asistiendo al templo? Dice que lo hacían unánimes como nosotros lo hacemos. Es maravilloso, hermano, esta reunión. Es maravilloso lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo en la alabanza. Es maravilloso lo que Dios hace en estas reuniones en el templo. Pero ¿por qué cree usted que era importante también que los primeros discípulos se reunieran en las casas? Muchas veces pensamos que solamente fue una estrategia divina. Yo creo que parte de eso hay. Porque se sabe que en el año 70, tal vez 40 años después de que el Señor ascendió, Jerusalén ya no tuvo templo. Y el Señor sabía que de alguna manera sus primeros discípulos necesitaban reunirse, y yo creo que eso fue una estrategia divina, pero no solamente eso, sino que debe haber una tremenda importancia en el discipulado, que el mismo Dios de la gloria, que ha creado todo, al tomar forma humana, se dedicó a discipular de ese hombre. Fíjese que Él no se puso a hacer otras cosas que muchas veces nosotros hacemos hoy, sino que le dio tremenda importancia a tomar 12 hombres, que dice la palabra de Dios que los llamó a estar cerca de Él. Ahora, yo sé que usted hubiera deseado, hermano, ser discípulo del Señor. ¿Verdad que sí lo hubiéramos deseado? Pero hoy podemos ser discípulos de Él. Porque Él ha permitido, mi hermano, que a través de todos estos 2000 años donde se ha venido desarrollando la iglesia, ha venido levantando Cristos. Aquellos a los cuales Él salvó, aquellos a los cuales Él hizo nacer de nuevo. Lo que hizo sencillamente fue meterse en ellos. Y cuando se metió en esos 12 hombres, 11 hombres, 12 con Matías, porque usted ya sabe qué pasó con uno de ellos, lo que hizo fue reproducirse. Mire lo tremendo del discipulado. Él estuvo 3 años y medio con esos hombres, porque cuando les dijo, les conviene que yo me vaya. Y
Y cuando le dijo, mayores obras haréis, porque yo voy al Padre, pero la Escritura después nos indica a nosotros que el que se une al Señor, y usted y yo estamos unidos al Señor por su misericordia maravillosa, un espíritu es con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Eso significa que cuando Él, ahí en Mateo 28, quizá los versos más clásicos que nosotros podemos utilizar para hablar de la tarea discipular, el Señor le dio una tremenda importancia cuando les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, yo creo que no hay una frase más tremenda que esa después de haber triunfado no solamente en la cruz del Calvario, sino que después de haber sido reducido a cenizas, después de que Él experimentó el holocausto, y después de que se oyó una voz de victoria que dijo, hijo mío, yo te he engendrado hoy, y Él fue rehecho, como una respuesta del Padre, el sacrificio había sido acepto, que no solamente se había derramado sangre, sino que se había completado todo el sacrificio que se tipificaba en el Cordero Levita, y que todo ese sacrificio había sido acepto para Él, para que todo aquel que después en los siglos venideros experimentaran y tuvieran la fe de creer que Él era el Cordero de Dios que había venido al mundo para quitar nuestros pecados, realmente pudieran experimentar su victoria. Por eso Él quiere decir, toda potestad, hermanos, es tremendo. Me es dada en el cielo. ¿Por qué en el cielo? Porque hemos conocido que estamos librando batallas espirituales tremendas. El apóstol Pablo nos habla y los hermanos prepara para hacer ver que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra potestades, contra huestes, contra todo lo que dice ahí en el capítulo 6 de Efesios. Pero eso Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque de alguna manera conocemos que lo que pasa en el cielo define muchas de las cosas que pasan en la tierra. Pero Él toma esa tremenda palabra de autoridad para decir, por tanto, en consecuencia de que yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, porque le he quitado las llaves al diablo, porque he libertado a aquellos que han estado presos por el temor a la muerte, porque he triunfado, yo los envío para que hagan discípulos a toda la nación. ¿Será importante el discipulado? El discipulado no es un departamento más de esta iglesia. El discipulado no es, ya dije, la invención de un hombre. El discipulado tiene una tremenda importancia dentro de la obra de la iglesia, y por eso el Señor le da esa tremenda importancia en sus últimas palabras para sus discípulos, porque Él sabía que lo que iba a hacer a través del discipulado era reproducirse. Pero a estas alturas yo le voy a lanzar una pregunta. ¿Cuántos asisten a un discipulado? Sean sinceros. Bueno, si todos los que levantaron la mano asisten, Dios. Ahora, no le voy a pedir que levante la mano el que no asiste, pero yo sé que hay bastantes que no asisten a un discipulado. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted la importancia que tiene asistir a un discipulado? Hemos visto que los primeros discípulos se reunían en el templo y en las casas. Y dice que qué maravillosa esta versión que dice que se reunían en los hogares. Usted sabe que casa no es lo mismo que hogar. Porque una casa puede ser fría y sombría.
Pero el hogar viene de una palabra latina, me parece, que quiere decir hoguera. Porque el hogar es precisamente el fuego avivado por el amor que mantiene unida una familia. Por eso los discípulos, cuando se reunían en los hogares, estaban manteniendo el fuego del Espíritu Santo que recién había venido en el Pentecostés y que se estaba manifestando de una manera maravillosa, y por eso el apóstol Pablo decía que hay cuando os reunís. Eso no solamente se aplicaba para el templo, sino que eso también se aplicaba para la reunión en las casas. Muchas veces el apóstol Pablo escribía a la iglesia que está de Aquila y Priscila, que está en su casa, porque de alguna manera estos discipulados empezaban a crecer y Dios permitía que ahí se estableciera una iglesia. Sin embargo, cada discipulado en el concepto bíblico en cierta manera es una iglesia, porque la iglesia usted la compone. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros estamos en un hogar, ahí el Señor está ministrando a la iglesia, que se está reuniendo en un local. Pero la verdadera bendición es que en esa comunión maravillosa que ellos tenían, que dice que eran de un corazón y de un alma. Usted sabe que el alma tiene voluntad, tiene sentimientos y tiene mente. ¿Se imagina usted que los discípulos se reunían y eran de una sola alma? Eso quiere decir que sentían lo mismo. Eso quiere decir que pensaban lo mismo. Eso quiere decir que tomaban las mismas decisiones, hermano, por el fluir del Espíritu Santo maravilloso que se daba ahí. Por eso él decía, alguno tiene salmo, alguno tiene doctrina, alguno tiene revelación. Y eran maravillosas esas reuniones y las hacían, hermano, cada día. Es algo maravilloso. En estos tiempos finales nosotros debemos, hermano, aprovechar bien el tiempo. Yo creo que muchas veces no vamos a un discipulado porque está muy buena la novela. Gloria a Dios. O porque nos tocó tal jornada de trabajo que ya no aguantamos. Pero ¿quién le ha dicho a usted, hermano, que meterse con Dios no es reposo? Fíjese que muchas veces no oramos porque estamos cansados. Y no nos damos cuenta que el orar al Señor, el meternos a hablar nuestras lenguas, lo que hace es renovarnos espiritualmente, y lo que pasa adentro repercute en lo de afuera. Aleluya. Gloria a Dios. Pero déjeme decirle que un discípulo es un comprometido. Porque el compromiso es que nosotros permanezcamos en la palabra. Y no solamente seamos testigos que creemos en Él. Y no solamente seamos personas que nos sentimos satisfechos por venir a la iglesia una vez a la semana. Ahora usted puede decir, bueno, hermano, fíjese que yo vengo a los cultos, no vengo. Fíjese que ahorita cuando empecé la semana, ya con él ya llevo 4. ¡Gloria a Dios! Pero así está un discipulado. Así está un discipulado donde el Señor va a continuar la obra que ha venido iniciando en el templo durante la semana. Ahí usted va a tener la oportunidad de poder tener comunión más cercana con los discípulos. Por eso me gusta mucho cuando el doctor nos enseña sobre el discipulado, porque él dice que el discipulado se sostiene sobre 2 columnas. Y usted sabe que las columnas son las que sostienen la estructura de un lugar. Si le quitáramos esas columnas que están pintadas de blanco a este templo, usted y yo tendría que tener una fe para volar y salir, porque esto se caería. No importa que esas tremendas vigas
sostengan el techo. Si usted le quita las columnas, esto se viene para abajo. Las dos columnas sobre las cuales está establecido el discipulado son la enseñanza y la comunión, el compañerismo. En una iglesia tan maravillosa como esta, donde el Señor ha traído tantas y tantas almas, y donde sabemos, hermano, que el Señor muy pronto nos va a dar un lugar donde podamos estar todos aquellos que nos reunimos en los 3 cultos del domingo, aleluya, y tengamos una comunión más maravillosa. A veces es difícil conocernos todos. Y por eso a través del discipulado se permite la oportunidad, como lo hacían los primeros discípulos, de poder estar al tanto de lo que está pasando. Por eso la enseñanza y el compañerismo van de la mano, porque en el compañerismo usted realmente empieza a vivir la palabra. La palabra dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Pero en una iglesia tan grande, usted no se da cuenta de la carga del hermano que está a la par. Si solamente cuando usted le dice, dele la mano a su hermano, usted se la da. Si solamente cuando le dice, ore por su hermano, usted ora por su hermano. La mayoría de nosotros nos sentamos con el hermano y no sabemos cómo se llama. Pero a través de un discipulado donde cada semana nos podamos estar viendo, nos podamos estar llamando, nos podamos estar fortaleciendo, se hace realidad la palabra bendita de Dios, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Dice, llorar con los que lloran. Usted puede estar aquí y no va a saber que el hermanito está llorando porque algo serio le está pasando. Pero en discipulado, cuando usted lo ve llorar, usted puede ir a orar por él, usted lo puede fortalecer y puede como fuerte sostener al débil. Y cuando usted se siente débil, habrá otro que el Señor ha fortalecido y que le va a consolar con el mismo consuelo con que él ha sido, aleluya, consolado. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gozaos con los que se gozan. Aleluya. Yo no puedo saber sus triunfos. Seguramente el hermano de edad tampoco los va a conocer. Pero en ese discipulado donde usted está creciendo, donde usted está siendo libertado, donde usted está siendo edificado, donde usted está perseverando en la doctrina de los apóstoles, donde usted está partiendo el pan, porque se vale también partir el pan, es bíblico partir el pan en los hogares, aleluya, donde usted está orando, donde usted está intercediendo por los ministerios, no solamente, hermano, una vez cada 3 meses hagamos ayuno y oración, sino que también movámonos en el fluir del Espíritu, para que en esos discipulados podamos estar esperando hacer lo que el Señor por su Espíritu está esperando que nosotros hagamos. Es una bendición maravillosa. No es, ya le dije, la invención entonces de un hombre. No es un método para que una iglesia crezca, aunque Dios permite que a través de los discipulados mucha gente, como decía nuestro hermano Río, si hay un discipulado en cada cuadra, hermano, lo que usted está haciendo es que en cada cuadra de esta tierra, de este país, haya luz. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a resplandecer como luminares en el mundo en medio de las tinieblas, aleluya. Entonces, hermano, abra, si el Señor está motivando su corazón, y yo creo que lo está haciendo, abra su casa. Ay, hermano, pero usted no se da cuenta de la economía y hay que dar refacción. No estamos pidiendo refacción en mi casa. Si el hermano miembro de un discipulado quiere dar una champurrada que lleve 2, así la parten en 10 y le entreguen pedacito a cada uno. Si todos ahí andamos buscando el alimento espiritual, aleluya, lo demás es solo añadidura. Gloria a Dios. Le aseguro, hermano,
que con agua pura nos conformamos. Solo ayer mandé un garrafón por el cólera. ¡Aleluya! Esa es añadidura que el Señor, cuando buscamos primeramente su reino, Él lo provee. Usted recuerda cuando aquellos 12 y después los 70 fueron enviados de parte del Señor a hacer una gran comisión que Él les había encomendado. Dice que es maravillosa que sobre esos varones y sobre esas mujeres que el Señor ha preparado para poder bendecir su casa, pero también aquel que está siendo motivado de parte del Señor para llegar a un discipulado. Tal vez usted no se ha querido comprometer. El discípulo es un comprometido. El discípulo es uno que ha entendido, después de haber sido testigo en el caminar con Dios, que hay demandas en el camino. El discípulo es aquel que no solamente ha subrayado las promesas que hay en la Biblia, sino que también se ha permitido subrayar más detenidamente las demandas de Él, que dice, enseñándoles a guardar todas las cosas que os han mandado. Hermano, nosotros hemos leído mucho la Escritura. El Señor nos ha bendecido con palabra tremenda, que nos ha hecho responsables, porque al que más se le da, más se le demanda. Y nosotros entonces necesitamos el ser muchas veces liberados a través del trabajo discipular. Porque cuando Él llamó a esos 12 hombres, usted sabe que Él los empezó a conocer. Y esa es la tarea del discipulador. Por eso nosotros nos hemos dado cuenta, mis hermanos, que en la palabra de Dios, el discipulado o un discipulador funciona como un pastor chiquito. Y nosotros le hemos llamado a eso que es una extensión pastoral. Eso suena muy técnico, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que si el hermano Rigo hiciera un programa de visita diaria para cada uno de ustedes, dígame usted cuándo termina. Usted tendría que esperar unos 5 años. De repente en el camino del Señor se lo lleva. Dios no lo quiera. Pero qué maravilloso, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Usted se quedaría sentado esperando que Él llegue. Pero actualmente hay 350 que le han prestado sus brazos a Él, que le han prestado sus pies a Él, como cobertura, como pastor, y que de alguna manera han venido entendiendo cuál es su función pastoral. Y cuando usted le quiere dar la mano al hermano Rigo, ¿se imagina cómo le quedaría la mano si se la diera un domingo a todos ustedes? Le tendría que meter en hielo. Pero cada discipulador se la da por él. Cada discipulador puede orar por usted, por él. Entonces deseamos ser pastoreados. ¿Cuántos son ovejas del rebaño del Señor? Y como somos ovejas necesitamos ser pastoreados. Pero en una iglesia tan grande el Señor ha permitido que esa visión discipular permita que cada discipulador sea un pastor en pequeño. Estamos tratando que los discipulados, cuando sobrepasan de 10, se dividen. Porque ni el Señor de la gloria se atrevió a discipular más de 12. ¿Se imagina si nosotros nos ponemos a discipular 20? No se puede.
Por eso cada discipulador va a estar pendiente de quién es usted. El Señor, cuando caminó con ellos, se dio cuenta que había dos que los tuvo que llamar hijos del trueno, porque eran cosas serias. Uno se llamaba Juan, y uno puede entender cómo ese hijo del trueno, después lo vemos recostado en el pecho del Señor. Porque el discipulado liberta, porque el discipulado transforma. El Señor conoció lo que había. Todavía les dijo, yo no sé de qué espíritu son. Querían bajar fuego del cielo sobre un montón de gente. Ojalá que aquí no haya hijos del trueno. Pero si los hay, los invitamos a los discipulados. Aleluya. Para que ahí haya un Jesús que los discipule. Un Jesús que los llame a estar cerca de ustedes. Pedro, usted sabe que era totalmente era muy emocional. Él hablaba y después pensaba. Pero qué tremendo, hermano, ver a ese Pedro cambiado después del discipulado de Cristo. Lo más maravilloso, ¿sabe qué fue? Que no lo dejó frustrado y amargado después de haberlo negado, sino que lo fue a buscar porque él quería pastorear y trabajar la vida de Pedro. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso aquellos que están haciendo esa tremenda labor de estar discipulando no saben lo maravilloso que es tener ese hermoso privilegio. Yo sé que también el Espíritu de Dios les está hablando. Gloria a Dios. No lo dejó. Y le dio el privilegio de predicar el primer sermón, donde se convirtieron 3,000 almas. Ese miedoso Pedro. Porque los que son emocionales y las emociones están en el alma y el discipulado es para el alma. Era como la Coca-Cola usted. Solo lo movían un poquito. Bueno, y no es comercial. Pero inmediatamente volvía a su nivel. En la efervescencia, Señor, yo moriré por ti. Llamarada de tu saber. Por eso, como yo sé que hay llamaradas de tus asentados en estas sillas, sonríe porque el Señor le ama. Aleluya. Le queremos invitar para que usted deje de ser un Pedro, mejor dicho, un Simón. Usted sabe que el nombre Simón lo que quería decir era una caña débil, endeble. Su nombre Simón significaba cómo era Simón antes de llegar al Señor. Pero cuando llegó a los pies del Señor y empezó su discipulado, el Señor tuvo fe en Simón, porque sabía lo que iba a terminar. Por eso Él tiene fe en nosotros. Y le puso Pedro, piedra consistente. Si usted se quiere meter en el discipulado del Señor, el Señor va a hacer la obra completa en su vida. El Señor va a completar esa obra que ha ofrecido completar en nosotros. Por eso esperamos que el Señor le hable en esta noche y le haga ver la tremenda importancia que hay
en reunirse por las casas. Es muy importante que nosotros también veamos el aspecto de la comunión. Yo quiero tocar eso un minuto más. ¿Alguna vez usted ha dicho, esa iglesia está muy grandota, ya? Yo a veces oigo que dicen, ahí no hay amor. ¿No ha dicho usted eso alguna vez? Ya no voy a ir ahí porque no me visitan. Se murió mi papá y nadie lo supo. ¿Cómo quiere que lo sepamos? Si no asiste a un discipulado donde hay un pastor que lo quiere ayudar en todo ese paso difícil de su vida. ¿Cómo quiere que podamos llegar a usted? ¿Cuántos pastores a tiempo completo tendrían que estar aquí? Calculen. ¿No sé? Y estoy seguro que después de un año usted nos va a ir a enterrar. ¿Por qué se le pasó a Moisés? Moisés estaba terminando cuando apareció el suegro y le dijo, Moisés, ¿te quieres morir? Estás loco. No puedes aguantar con la carga de este pueblo. Y de parte de Dios escogió jefes de 100, jefes de 1000, jefes de 50 y jefes de 10. Esos son los discipulados. Y lo más lindo está que dice que el Señor puso espíritu de Moisés sobre los 70. Por eso tenemos base bíblica para decirle que la visión apostólica que se desarrolla en esta iglesia, la visión pastoral que da en total consonancia con la visión apostólica de esta iglesia, el Señor se encargará de poner ese mismo espíritu en cada uno de aquellos que Dios está levantando para pastorearlo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero lo más maravilloso es que en el discipulado usted va a estar siendo preparado para poder servirle a Dios. Esos 11 que aprovecharon, después sacudieron el mundo entero. ¿Usted quiere ser parte del avivamiento del Señor que viene? No todos. No todos quieren ser parte del avivamiento que viene. Es en el discipulado donde el Señor nos prepara para que podamos desarrollarnos en las diferentes áreas y funciones dentro del cuerpo de Cristo. Yo voy a pedir que levante sus manos. Yo quiero ministrar. El tiempo se nos ha ido, y aquellos que también nos escuchan por la radio, que tal vez han conformado solamente con oír palabra de Dios en la comodidad de su hogar, pero que han dejado y ya tienen por costumbre el no reunirse. Sabemos que el Espíritu Santo también nos está hablando de la necesidad de ser discipulados. Porque usted y yo tenemos una deuda con aquel que Dios utilizó para empezar a discipular nuestra vida. Y que fue el instrumento que seguramente en muchos de nosotros Dios utilizó para llegar a los pies del Señor. Eso yo le llamo la cadena discipular. 70 generaciones de cristianos después de los 12
han seguido haciendo alrededor del mundo que obedeciendo el mandato que el Señor dejó antes de ascender. El llamado también es no solamente para ser discípulo, sino el llamado también es a discipular. Yo sé que muchos de ustedes han estado siendo discipulados por años. Ha llegado el tiempo para que tú empieces a discipular. Ha llegado el tiempo para que tú des de gracia lo que de gracia has recibido. Ha llegado el tiempo que tú te dispongas a pagar la deuda con la generación anterior. Y estamos viviendo tiempos finales. Y estamos viendo tiempos maravillosos. Y el Espíritu Santo nos está mostrando los campos blancos. La mies hoy más que nunca es mucha. Y los obreros siguen siendo pocos. Tú que no te has dejado discipular, seguramente tu alma no ha querido pagar el precio de comprometerte con Él. Yo voy a hacer un llamado con el tiempo que tengo para que empiece a pasar todo aquel que reconoce delante de Dios que todavía no es discípulo de Él, que todavía no se ha dejado discipular por Él. Yo sé que es un reto difícil y una decisión difícil pasar, pero si tú anhelas ser discipulado, si tú anhelas que el Señor te pastoree, si tú anhelas, como oyeron esos judíos que habían creído en Él, permanecer en su palabra y conocer la verdad, porque el Señor les dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os libertará. Necesitas tú ser libertado por esa verdad maravillosa. Acepta el reto del Señor. Acepta la invitación, la motivación del Espíritu Santo en esta noche. Y pasa al frente. El Señor te quiere discipular. El Señor te quiere libertar. El Señor quiere, a través del discipulado, evidenciar tus áreas para que ese instrumento de Dios, que va a tener el privilegio de pastorearte, de cuidarte, de cubrirte, sea como Ananías, tal vez un oscuro discípulo del Señor, pero que tuvo el hermoso privilegio no solo de ministrar sobre Saulo de Tarso y quitarle la ceguera, sino que aún de orar por él para que el Espíritu Santo lo bautizara, y aún bautizarlo en agua en esa primera administración maravillosa a su alma. Un oscuro discípulo, Ananías, le prestó a Cristo sus brazos,
le prestó a Cristo sus pies, le prestó a Cristo su cuerpo y se dispuso a ser el instrumento a través del cual el perito arquitecto de la iglesia fue ministrado. Yo sé que hay más. Y los que están por la radio, que también ahí se arrodillan delante del Señor y dispongan su corazón a ser discipulados. Yo sé que hay más y tenemos un minuto más. Acepte la invitación del Espíritu. Tal vez usted dejó ya de asistir a un discipulado. Tal vez usted dejó por alguna razón, por alguna niñería espiritual, a veces por niños, hemos dejado la bendición. Venga, pero si está en su lugar, usted que está siendo discipulado, pero que tal vez ha sentido un estancamiento en ese discipulado del Señor, pero que hoy quiere que el Señor abra su mente, que le dé nueva visión. Póngase de pie ahí donde está. El Señor va a completar ese discipulado en su vida. Y extienda su mano. Extienda su mano para los que están pasando aquí adelante, para interceder por ellos, pero también para interceder por usted, para que usted pueda ver cada día en su vida el discipulado de Cristo. Pero para que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, podamos ser instrumentos de Él para discipular a esas grandes multitudes que el avivamiento traerá. Padre, en el nombre de Jesús, mira a este grupo de tus hijos que hoy se acercan delante de tu presencia, Señor, anhelando ser pastoreados, anhelando ser discipulados. En el nombre de Jesús, que ese toque de tu Espíritu Santo sea firme en sus vidas. Que hoy mismo, Señor, puedan ellos acercarse para poder, Señor, empezar a asistir a un discipulado donde tú les bendigas, donde tú les edifiques, donde tú les fortalezcas. Y míranos a todos, Señor, y haznos ver nuestra tremenda necesidad de ser discipulados. Oh, que el Señor hoy plasme en cada uno de nosotros la necesidad de ser discipulados, hermano. Busque usted ser discipulado. Busque usted ser enseñado. Busque usted ser sostenido en los momentos de adversidad. Porque su vida va a ser transformada. Su vida va a ser enriquecida. Su vida va a ser afirmada. Para que cuando las tormentas vengan, usted y yo podamos ser palmeras firmemente arraigadas, con raíces profundas,
árboles plantados junto a corrientes de aguas, que den su fruto a su tiempo. Reciba bendición. Reciba bendición de Dios sobre su vida. Y recuerde que el discipulador de discipuladores está al control de su vida. Pero Él usa instrumentos imperfectos, pero que Él está preparando para hacer su obra. Gracias, Señor. En ese sentir, mientras los hermanos alaban, usted alabe al Señor. Sí, usted es una oveja. Está necesitada. Estamos necesitados.